Ibrahim Traoré salió del SUV negro bajo el sol implacable de la tarde, sus botas golpeando el pavimento agrietado del Hospital Central de Ouagadougou. El olor a desinfectante mezclado con polvo llenó inmediatamente sus fosas nasales. No estaba ahí para una oportunidad fotográfica o una visita programada. Le habían llegado noticias de que al personal de limpieza del hospital no le habían pagado en 3 meses y necesitaba ver la situación por sí mismo. El administrador del hospital, un hombre nervioso con una bata blanca arrugada, se apresuró a recibirlo. «Capitán Traoré, no esperábamos». «Ese es el punto», lo interrumpió Ibrahim gentilmente, su voz cargada de esa autoridad silenciosa que se había convertido en su sello distintivo. «Muéstrame todo. Quiero hablar con los trabajadores». Mientras caminaban por los pasillos, Ibrahim notó las caras cansadas de las enfermeras trabajando dobles turnos, la pintura descascarada en las paredes, los ventiladores de techo rotos que dejaban a los pacientes sofocándose en el calor. Pero fue en la sala pediátrica donde se detuvo en seco. Allí, inclinada sobre un balde de trapear, había una mujer cuya silueta reconoció incluso después de 15 años. Su cabello ahora tenía mechones grises recogido en el mismo moño apretado que había usado cuando él era niño. Sus manos curtidas y callosas agarraban el mango del trapeador con la misma determinación que recordaba de su infancia. «¿Aminata?» El nombre escapó de sus labios como un susurro. La mujer levantó la mirada y por un momento el tiempo pareció suspenderse. Sus ojos, aún brillantes a pesar de las arrugas a su alrededor, se abrieron con reconocimiento. El trapeador se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con estrépito. «Ibrahim», murmuró, luego rápidamente miró a los administradores que lo flanqueaban. «Quiero decir, Capitán Traoré, señor». El administrador del hospital dio un paso adelante. «¿Conoce usted a esta mujer de la limpieza?» La mandíbula de Ibrahim se tensó ante el tono despectivo. Esta no era cualquier mujer de la limpieza. Esta era Aminata Koné, la mujer que lo había criado cuando su madre trabajaba 3 empleos para mantener a flote a su familia. La mujer que le había cantado para dormirlo durante las tormentas, que le había enseñado a leer antes de que empezara la escuela, que había compartido sus propias comidas escasas con él cuando no había suficiente comida en casa. «Necesitamos hablar», le dijo Ibrahim a Aminata, su voz espesa de emoción. «En privado». Aminata negó con la cabeza rápidamente. No, capitán, tengo trabajo que terminar. Los pisos necesitan... «Los pisos pueden esperar», dijo Ibrahim firmemente. Se volvió hacia el administrador. «Búscanos una habitación tranquila, ahora». Mientras los llevaban a una oficina pequeña, la mente de Ibrahim regresó a su infancia. Recordó llegar a casa de la escuela y encontrar a Aminata esperándolo con una comida caliente y un oído paciente para sus problemas. Recordó cómo planchaba su único uniforme escolar hasta altas horas de la noche, asegurándose de que se viera presentable a pesar de su pobreza. Recordó el día en que había desaparecido silenciosamente de sus vidas y cómo su madre se había negado a explicar por qué. En la oficina, Aminata se quedó parada incómodamente cerca de la puerta, sus manos entrelazadas frente a ella. El contraste entre ellos era marcado. Ibrahim en su uniforme militar impecable, Aminata en una bata de limpieza descolorida que había visto mejores días. «Siéntate, por favor», dijo Ibrahim suavemente señalando una silla. «No debería». «Aminata». Su voz cargó todo el peso de su historia compartida. «Siéntate». Ella se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta a pesar de su nerviosismo. «Te ha ido bien, Ibrahim. Tu madre, que Dios la tenga en gloria, estaría tan orgullosa». La mención de su madre golpeó a Ibrahim como un golpe físico. Su madre había muerto 2 años atrás y Aminata no había estado en el funeral, ni siquiera sabía que seguía en Ouagadougou. «¿Por qué nos dejaste?». La pregunta que lo había atormentado durante años finalmente encontró su voz. «Un día estabas ahí y a la mañana siguiente te habías ido. Mamá nunca me explicó». Los ojos de Aminata se llenaron de lágrimas. «Oh, mi niño, ¿no lo sabes? ¿Nunca te dijo?». «¿Decirme qué?». Los hombros de la mujer mayor se hundieron como si cargaran el peso de viejos secretos. «Tu madre estaba pasando tantas dificultades.
La sequía de ese año destruyó las cosechas y ya no podía pagarme. Pero más que eso, hizo una pausa, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Era orgullosa tu madre, demasiado orgullosa para admitir que necesitaba ayuda para alimentar a su propia familia. Ibrahim sintió que se le apretaba el pecho. ¿Qué estás diciendo? Estaba quitándole comida a mis propios hijos para asegurarme de que tú comieras, Ibrahim. Cuando tu madre se enteró, ella sintió tanta vergüenza. Dijo que no podía seguir viendo que yo sacrificara a mi familia por la suya. Me hizo prometerle que nunca te diría la verdadera razón por la que me fui. La habitación quedó en silencio excepto por los sonidos distantes del hospital. Ibrahim se quedó mirando a esta mujer que había sacrificado tanto por él, que había estado trabajando como conserje mientras él se había convertido en uno de los hombres más poderosos del país. La ironía no se le escapó. Aquí estaba él, luchando por la dignidad del pueblo de Burkina Faso, mientras que la mujer que primero le había enseñado sobre la dignidad estaba trapeando pisos por centavos. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando aquí?, preguntó en voz baja. 7 años, respondió Aminata. Desde que murió mi esposo. Es trabajo honesto, Ibrahim, no me avergüenzo. Pero Ibrahim sí se avergonzaba. Se avergonzaba de no haberla buscado antes. Se avergonzaba de que el país que estaba tratando de transformar hubiera fallado tan completamente a gente como Aminata. Y se avergonzaba de que solo estuviera descubriendo esto por accidente. Ibrahim se reclinó en su silla estudiando el rostro de Aminata, el rostro que había sido una fuente constante de consuelo en su infancia turbulenta. La luz fluorescente de arriba parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras que la hacían ver aún más desgastada de lo que ya estaba. «Cuéntame sobre tu familia», dijo suavemente. «Tus hijos están...» La expresión de Aminata se iluminó ligeramente. «Mi hija Fatima es enfermera aquí, de hecho. Ella fue quien me consiguió este trabajo. Mi hijo...» Su voz se desvaneció e Ibrahim vio dolor parpadear en sus rasgos. «¿Qué pasa con tu hijo?» «Musa está luchando. Terminó la secundaria, pero no hay trabajo. Pasa sus días buscando empleo que no existe. A veces lo sorprendo mirándome con tanta ira, como si fuera mi culpa que limpiar baños sea lo mejor que puedo ofrecerle a esta familia». Las manos de Ibrahim se cerraron en puños sobre su regazo. Esto era exactamente contra lo que había tomado el poder para luchar. La desesperanza que llevaba a los jóvenes a la desesperación, el ciclo de pobreza que atrapaba a familias enteras. «¿Sabes?», continuó Aminata, con una sonrisa triste jugando en sus labios. «Musa no me cree cuando le digo que ayudé a criar al presidente. Piensa que me lo estoy inventando para sentirme importante». Las palabras golpearon a Ibrahim como una bofetada. Aquí había una mujer que había sacrificado todo por él, y su propio hijo pensaba que estaba delirando por reclamar una conexión con su éxito. «Recuerdo las historias que me contabas», dijo Ibrahim, su voz haciéndose más fuerte. «Sobre los grandes reyes de África, sobre Sundiata y Samori. Solías decir que cada niño tenía el potencial para la grandeza, sin importar de dónde viniera». Aminata asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Siempre fuiste diferente, Ibrahim. Incluso cuando eras pequeño, tenías este fuego en los ojos, este sentido de justicia. Recuerdo cuando tenías 8 años, te metiste en una pelea con niños mayores porque estaban molestando a una niña cuya familia no podía permitirse mandarla a la escuela. Llegaste a casa con un ojo morado y una camisa rota, pero estabas tan orgulloso de haber defendido a ella». Ibrahim recordó ese día vívidamente. Aminata había limpiado sus heridas y lo había regañado por pelear, pero luego había cocinado su comida favorita y le había dicho que estaba orgullosa de su valentía. Fue uno de los momentos que había formado su comprensión del bien y el mal. «¿Sabes qué pasó con esa niña?», preguntó Ibrahim. «Se convirtió en maestra», dijo Aminata con una sonrisa llorosa. «Enseña en la escuela del sector 15 ahora. Tiene 3 hijas propias. ¿Y puede mandarlas a la escuela?». La sonrisa de Aminata se desvaneció. «No a todas. Las cuotas, incluso para una maestra, es difícil». Ibrahim se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la pequeña habitación.
Todo estaba conectado. La pobreza de Aminata, la desesperanza de su hijo, la maestra luchando por educar a sus propias hijas. Era la misma red de falla sistémica que había atrapado a su propia familia todos esos años atrás. «Quiero conocer a Musa», dijo de repente. Aminata se vio alarmada. «Oh no, Ibrahim, quiero decir, capitán, no necesitas...» «Quiero conocerlo», repitió Ibrahim firmemente. «Y a Fátima también, esta noche, que vengan al palacio presidencial». ¿Al palacio? La voz de Aminata era apenas un susurro. «Ibrahim, no creo que sea apropiado. Somos solo...» «Son familia», dijo Ibrahim interrumpiéndola. «Fuiste más madre para mí que...» «Son familia, Aminata, y la familia no trapea pisos mientras yo vivo en un palacio». Aminata se levantó, abrazándose a sí misma. «Por favor, no hagas esto por lástima, Ibrahim. Nos las hemos arreglado, hemos sobrevivido». «Esto no es por lástima», dijo Ibrahim, su voz tomando el acero que sus enemigos habían aprendido a temer. «Esto es sobre justicia, sobre el tipo de país que estamos tratando de construir. ¿Cómo puedo hablar de levantar al pueblo de Burkina Faso cuando la mujer que me levantó a mí está trabajando por salarios de hambre?» Se movió hacia la ventana y miró hacia el patio donde las familias de los pacientes esperaban bajo el sol abrasador, muchos de ellos durmiendo en el suelo porque no podían permitirse hoteles. ¿Cuántas otras Aminatas había por ahí? ¿Cuánta gente que había dado todo ahora estaba olvidada por el sistema? «Hay algo más», dijo Aminata en voz baja, «algo que nunca le dije a tu madre». Ibrahim se volvió hacia ella. «¿Qué?» «Cuando dejé tu casa estaba embarazada. Mi esposo acababa de morir y no tenía manera de mantener a otro hijo. Yo perdí el bebé, el estrés, la desnutrición. Los doctores dijeron que si hubiera podido descansar, comer adecuadamente». Las palabras colgaron en el aire como una acusación. Ibrahim sintió que la habitación giraba a su alrededor. Aminata había perdido un hijo porque había estado demasiado ocupada cuidándolo a él y a su familia para cuidarse a sí misma. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó, su voz ronca. «Porque necesitas entender el peso de lo que estás cargando», dijo Aminata, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde que habían entrado a la habitación. «Cuando tratas de salvar a todos, Ibrahim, necesitas recordar que algunos de nosotros ya hemos pagado el precio por tu éxito. Lo pagamos voluntariamente, con amor, pero lo pagamos sin embargo». Ibrahim se hundió de vuelta en su silla, abrumado por la magnitud de lo que ella estaba revelando. Cada decisión que había tomado desde tomar el poder, cada política que había implementado, de repente se sentía inadecuada ante este ajuste de cuentas personal. «Debería haberte buscado», dijo finalmente. «No», dijo Aminata firmemente. «Deberías haberte convertido exactamente en quien eres. Ese siempre fue el plan, Ibrahim. Desde el momento en que te tuve por primera vez como un niño pequeño asustado, supe que estabas destinado para algo más grande que nuestro pequeño mundo». Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Pero ahora que me has encontrado, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Las noticias viajaron rápido por el palacio presidencial esa noche. Los miembros del personal susurraban en los pasillos sobre los huéspedes inesperados que habían llegado por la entrada principal. No dignatarios o ministros, sino una conserje de hospital y sus 2 hijos. Ibrahim había instruido que fueran tratados con el mismo protocolo reservado para jefes de Estado, y la confusión entre el personal del palacio era palpable. Ibrahim esperó en su estudio privado, el peso de las revelaciones de la tarde aún presionando en su pecho. A través de las ventanas altas, podía ver las luces de Ouagadougou extendiéndose hacia la distancia, cada una representando una familia luchando con los mismos desafíos que habían formado su propia infancia. Cuando la puerta se abrió, Aminata entró primero, ahora usando un vestido simple pero limpio en lugar de su uniforme del hospital. Detrás de ella venía una mujer joven que se parecía notablemente a Aminata, y un hombre joven cuya postura desafiante inmediatamente le recordó a Ibrahim de sí mismo a esa edad. «Fátima», dijo Aminata suavemente, «este es Ibrahim, el niño del que te hablé». Fátima dio un paso adelante, su entrenamiento de enfermera evidente en su comportamiento compuesto, pero Ibrahim podía ver el asombro en sus ojos. «Capitán Traoré»,
Es un honor. Mi madre ha hablado de usted frecuentemente a lo largo de los años. Musa se quedó cerca de la puerta, con los brazos cruzados, su expresión escéptica. Cuando sus ojos se encontraron, Ibrahim vio la ira que Aminata había mencionado. La frustración de un hombre joven viendo a su madre fregar pisos mientras los políticos hacían promesas que nunca cumplían. Por favor, siéntense, dijo Ibrahim, señalando las sillas cómodas dispuestas alrededor de una mesa baja cargada de comidas tradicionales. Quería conocer a las personas que más le importan a Aminata. Mientras se acomodaban, un silencio incómodo llenó la habitación. Ibrahim se encontró estudiando a Musa, reconociendo la furia apenas contenida que una vez había ardido en su propio pecho. Este joven era exactamente el tipo de persona que se suponía que la revolución debía ayudar. Sin embargo, aquí estaba, mirando a Ibrahim con desconfianza no disimulada. Entonces, dijo Musa finalmente, su voz cargando un desafío. ¿Usted es el presidente que nos va a salvar a todos? Musa, lo regañó Aminata, pero Ibrahim levantó una mano. No, déjalo hablar. ¿Qué quieres saber? Musa se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo. Quiero saber por qué mi madre tiene que matarse trabajando limpiando los desastres de otras personas mientras usted vive en un palacio. Quiero saber por qué usted y sus amigos hablan de soberanía y panafricanismo mientras gente como nosotros ni siquiera puede permitirse ver a un doctor en nuestro propio país. Fátima se veía mortificada. Musa, por favor. No, dijo Ibrahim firmemente. Tiene razón de estar enojado. Yo también estaría enojado. La admisión pareció quitarle algo del viento a las velas de Musa, pero siguió presionando. Mi madre me dijo que lo ayudó a criarlo, que solía cambiarle pañales y alimentarlo cuando tenía hambre. ¿Es eso cierto? Es cierto, dijo Ibrahim simplemente. Entonces, ¿por qué no la ayudó cuando murió su esposo? ¿Por qué no se aseguró de que tuviera algo mejor que trapear pisos? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Ibrahim sintió los ojos de todos en la habitación sobre él, esperando su respuesta. En ese momento se dio cuenta de que esta conversación no era solo sobre Aminata y su familia, era sobre la contradicción fundamental de toda su posición como líder. Porque no sabía dónde estaba, dijo Ibrahim en voz baja, y porque fui un cobarde. La habitación quedó en silencio. Se suponía que los presidentes no admitían cobardía. Cuando estaba creciendo, continuó Ibrahim, tu madre era la persona más fuerte que conocía. Trabajaba horas imposibles por salarios imposibles y nunca se quejaba. Me enseñó que la dignidad venía de cómo tratabas a otros, no de lo que tenías, pero en algún punto del camino olvidé esa lección. Se levantó y comenzó a caminar, justo como había hecho en la oficina del hospital. Me enfoqué tanto en el panorama general, en cambiar el sistema, en luchar contra el imperialismo, en transformar el país, que perdí de vista las caras individuales. Olvidé que cada estadística representa a alguien como tu madre, alguien que merece algo mejor. La expresión de Musa se había suavizado ligeramente, pero su voz siguió siendo dura. Palabras bonitas, pero ¿qué va a hacer realmente al respecto? Musa, dijo Aminata bruscamente, pero Ibrahim negó con la cabeza. Está haciendo la pregunta correcta, la única pregunta que importa. Ibrahim regresó a su silla y miró directamente a Musa. ¿Qué harías tú? Si estuvieras en mi posición, ¿qué harías? La pregunta claramente tomó a Musa desprevenido. Yo, ¿qué? Estás enojado con el sistema, ves los problemas claramente. ¿Entiendes lo que significa ver a alguien que ama sufrir innecesariamente? Entonces dime, si tuvieras el poder de cambiar las cosas, ¿por dónde empezarías? Musa miró a su madre, luego a su hermana, antes de responder. Me aseguraría de que las personas que trabajan duro puedan realmente vivir con dignidad. Crearía empleos reales, no solo promesas. Me aseguraría de que una enfermera como mi hermana pueda permitirse vivir en la ciudad donde trabaja y que una mujer como mi madre nunca tenga que escoger entre alimentar a su familia y mantener su orgullo. Ibrahim asintió lentamente. Esas son buenas respuestas, respuestas prácticas, el tipo de respuestas que vienen de experiencia real, no de teoría. Pero no ha hecho esas cosas, dijo Musa, aunque su tono era menos acusatorio ahora. No, admitió Ibrahim.
No lo he hecho, y por eso necesito gente como tú para ayudarme a entender dónde estoy fallando. Fátima habló por primera vez desde las presentaciones. Lo que mi hermano está tratando de decir, capitán, es que apreciamos lo que está tratando de hacer por el país. Pero a veces los grandes cambios se sienten muy lejos cuando estás preocupado por pagar la renta. Ibrahim sintió un destello de reconocimiento. Este era exactamente el tipo de perspicacia que necesitaba, pero que rara vez recibía de sus asesores. La perspectiva de gente que realmente vivía los problemas que estaba tratando de resolver. Tengo una propuesta, dijo de repente, no solo para su familia, sino para el país. ¿Qué tal si creáramos un nuevo tipo de consejo asesor? No políticos o académicos, sino gente que entiende lo que significa luchar. Gente que pueda decirme cuándo mis políticas están funcionando y cuándo no. Aminata se veía alarmada. Ibrahim, no estamos calificados. Están más calificados que cualquier otra persona en este edificio, dijo Ibrahim con convicción. Han vivido los problemas que estoy tratando de resolver. Han criado hijos en esta economía. Han trabajado empleos que no pagan lo suficiente para vivir. Han visto este país cambiar desde abajo. Se volvió hacia Musa. ¿Quieres empleos reales? Ayúdame a descubrir cómo crearlos. ¿Quieres dignidad para los trabajadores? Ayúdame a entender cómo se ve eso en la práctica. Musa lo miró fijamente por un largo momento. Habla en serio, completamente en serio. ¿Y esto no es solo caridad? ¿No está solo tratando de sentirse mejor por encontrar a mi madre fregando pisos? La respuesta de Ibrahim fue interrumpida por un golpe en la puerta. Su jefe de gabinete entró, viéndose alterado. Capitán, siento interrumpir, pero ha habido un desarrollo. La historia sobre su visita al hospital hoy se ha filtrado a la prensa. La están llamando el presidente y la conserje. Se está difundiendo en las redes sociales más rápido de lo que podemos rastrear. La noticia golpeó como un trueno a través de Burkina Faso. Para la mañana, presidente conserje estaba en tendencia no solo nacionalmente, sino a través del África francófona. Videos de Ibrahim abrazando a Aminata en el pasillo del hospital habían sido capturados por el teléfono de alguien y compartidos miles de veces. Los medios internacionales tomaron la historia, enmarcándola como todo, desde un reencuentro conmovedor hasta un truco político calculado. Ibrahim se paró en su oficina al amanecer, leyendo los titulares en su tableta mientras Aminata, Fátima y Musa se sentaban cerca. Habían pasado la noche en el palacio y ninguno de ellos había dormido mucho. Escuchen esto, dijo Ibrahim, su voz amarga. El hombre fuerte de Burkina Faso organiza reencuentro emocional con niñera de la infancia para impulsar índices de aprobación. El truco de relaciones públicas del palacio del líder africano sale mal cuando los críticos cuestionan su compromiso con el cambio real. Musa levantó la mirada de su propio teléfono. Están diciendo que nos está usando. ¿No es así?, preguntó Fátima en voz baja. La pregunta colgó en el aire como humo. Ibrahim dejó su tableta y miró a las tres personas que inesperadamente se habían convertido en el centro de una conversación nacional. No lo sé, dijo finalmente. Tal vez lo estoy haciendo. Tal vez todo lo que hago ahora está manchado por el hecho de que tengo poder. Tal vez no existe tal cosa como un motivo puro cuando eres presidente. Aminata, que había estado inusualmente callada desde que salieron las noticias, finalmente habló. ¿Recuerdas la historia que solía contarte sobre la araña y la telaraña? Ibrahim asintió. Había sido una de sus favoritas cuando era pequeño. La araña construye una telaraña para atrapar presas, pero a veces la araña queda atrapada en su propia telaraña. La pregunta es si la araña aprende a construir un tipo diferente de telaraña o si solo lucha hasta que muere. Su significado era claro. Ibrahim podía dejar que este momento lo atrapara en los mismos viejos patrones del teatro político, o podía usarlo para construir algo genuinamente diferente. ¿Qué creen que debería hacer?, preguntó. Decir la verdad, dijo Musa inmediatamente. Toda. No trate de convertir esto en alguna victoria política. Dígale a la gente exactamente qué pasó y exactamente qué significa. Ibrahim sintió una chispa de reconocimiento.
Este era exactamente el tipo de consejo directo e intransigente que necesitaba, pero que rara vez recibía de sus asesores habituales. La prensa está esperando afuera, dijo su jefe de gabinete desde la puerta. Quieren una declaración. Ibrahim miró a Aminata, quien le dio el mismo gesto alentador que solía darle antes de las presentaciones escolares. ¿Juntos?, preguntó. Juntos, confirmó ella. Una hora más tarde, Ibrahim salió del palacio con Aminata, Fátima y Musa a su lado. El cuerpo de prensa reunido estalló en preguntas, pero Ibrahim levantó la mano pidiendo silencio. Ayer fui al hospital a investigar reportes de que a los trabajadores no se les había pagado. Lo que encontré ahí cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi propio éxito. Señaló a Aminata, quien se mantuvo erguida y digna a pesar de los flashes de las cámaras. Esta es Aminata Kone. Ella ayudó a criarme cuando mi madre estaba trabajando múltiples empleos para mantener a flote a nuestra familia. Me enseñó a leer, me alimentó cuando no teníamos comida y me mostró cómo se veía la dignidad incluso en la pobreza. Ayer la encontré trabajando como conserje, luchando por mantener a su propia familia mientras yo vivía en un palacio. Las preguntas llegaron como balas. ¿Es esto un truco político? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Se avergüenza de que alguien que lo ayudó a criar esté trabajando como conserje? Ibrahim levantó la mano de nuevo. No me avergüenzo del trabajo de Aminata. Me avergüenza un sistema que obliga a alguien con su sabiduría y experiencia a fregar pisos por salarios de supervivencia. Me avergüenza que me enfoqué tanto en transformar el país que olvidé transformar las vidas de personas individuales. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Pero la vergüenza sin acción es solo otra forma de actuación. Así que esto es lo que vamos a hacer. Ibrahim sacó un documento de su chaqueta. Con efecto inmediato, estoy estableciendo el Consejo Asesor Ciudadano. Estará compuesto enteramente por gente trabajadora, conserjes, agricultores, enfermeras, maestros, vendedores del mercado. Gente que entiende lo que nuestras políticas realmente significan en la práctica. Musa dio un paso adelante, su nerviosismo visible pero su voz firme. Me han pedido que coordine este consejo, no porque esté calificado, sino porque no lo estoy, porque sé lo que se siente preguntarse si hay algún punto en intentar. El cuerpo de prensa ahora estaba silencioso, sintiendo que algo sin precedentes estaba sucediendo. Fátima habló después. Mi madre me enseñó que cuidar gente no se trata de grandes gestos, se trata de aparecer todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Eso es lo que hará este consejo, aparecer todos los días para recordarle al gobierno cómo se ve la vida real. Finalmente, Aminata dio un paso adelante. Su voz era silenciosa, pero en la quietud, cada palabra se escuchó. Hace 30 años tomé la decisión de dejar la familia que amaba porque no podía soportar verlos sacrificarse por mí más. Hoy estoy tomando una decisión diferente. Estoy eligiendo quedarme, no en el palacio, sino en este trabajo, porque el niño que ayudé a criar se ha convertido en un hombre que todavía escucha. Y porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es decir la verdad sobre qué tan lejos aún tenemos que llegar. Mientras terminaba la conferencia de prensa y las multitudes se dispersaban, Ibrahim se encontró solo con Aminata en el jardín del palacio. El sol matutino estaba calentando la tierra y en algún lugar en la distancia podían escuchar los sonidos de Ouagadougou despertando. ¿Crees que funcionará?, preguntó. Aminata sonrió, la misma sonrisa paciente que le había dado cuando era niño cuando se preocupaba por exámenes o matones o el futuro. Creo que finalmente estás haciendo las preguntas correctas, Ibrahim. Y así es como comienza todo cambio real. Tomó su mano en las suyas, curtidas. Pero recuerda, la parte más difícil no es crear algo nuevo. Es no convertirse en lo mismo que estás tratando de reemplazar. Mientras estaban ahí juntos, el niño que se había convertido en presidente y la mujer que había ayudado a formarlo, ambos sabían que el accidente de ayer se había convertido en la revolución de hoy. No del tipo que derroca gobiernos, sino del tipo que les recuerda a los líderes por qué habían buscado el poder en primer lugar. En los meses que siguieron, el Consejo Asesor Ciudadano se convertiría en un modelo copiado a través de África.
Musa efectivamente ayudaría a crear miles de empleos a través de un nuevo enfoque al desarrollo económico que priorizaba la dignidad sobre las ganancias. Fátima lideraría reformas de salud que hicieron que el sistema funcionara tanto para enfermeras como para pacientes. Y Aminata regresó al hospital, no como conserje, sino como jefa de un nuevo programa de defensa del paciente, porque, como le dijo a Ibrahim, alguien todavía necesitaba cuidar a la gente. Alguien siempre necesitaba cuidar a la gente.